Bueno, no sé el tiempo que dispondré. Espero utilizar un lenguaje universal, el lenguaje universal que siempre se ha utilizado. Los dibujos, los diseños, las animaciones, todo aquello que es nuestra propia competencia. Estoy utilizando un ordenador poco antiguo. Algunas de las cosas que podemos ver pues van a ir un poquito más lentas de lo habitual. Lo habitual es que lo que voy a hacer hoy es utilizar material que estamos utilizando ya directamente en las escuelas como material de enseñanza. Creo que es una disciplina en la que tenemos mucho que decir y que va a buscar la base del conocimiento. Algo que resulta bastante incomprensible es que tengamos que explicar las cosas que tendrían que ser una simplificación utilizando 3 veces más el tiempo o 4 veces más el tiempo que tendríamos que utilizar cuando estas simplificaciones se hubieran llegado a cabo, ¿no? Bolonia tenía que haber sido una simplificación para poder coordinar las cosas. Estamos viendo que cada país, cada escuela, cada autonomía, pues hace las cosas a su manera y al final, pues no sé si sigue siendo válido aquello de que hay que reformarlo todo para seguir haciendo lo mismo, ¿no? Es un poco la clave, ¿no? Bueno, yo voy a intentar mostrar algo que creo que es lo que sé hacer, lo que sabemos hacer, lo que sabemos hacer en este caso relacionado con las enseñanzas que impartimos, ¿no? Que fundamentalmente son enseñanzas relacionadas con el diseño en la ingeniería. Y no voy a ir a aquello que es mucho más complejo de explicar, voy a ir a aquello que se explica solo, aquello que utilizamos pues, generalmente para dar una información básica que luego permita al ingeniero, a través de su propio desarrollo, con esos conceptos básicos, llegar al máximo de las posibilidades de desarrollo, ¿no? El tipo de enseñanza a la que me estoy refiriendo es aplicable pues, tanto a institutos de enseñanza media como a ingenierías, como a todo tipo de enseñanza. Y no solamente a todo tipo de enseñanza relacionada con la ingeniería gráfica o con lo que muy bien Vito había denominado este nombre extraño, ¿no?, de ingeniería gráfica, expresión gráfica o dibujo directamente, sino que el dibujo no es posible separarlo de otras disciplinas. La matemática siempre ha estado íntimamente ligada al dibujo, y no solo la matemática, sino la mecánica, la ingeniería, todas las disciplinas pasan un poco por entrelazar todas aquellas cosas que hacen que luego el ingeniero termine teniendo esas capacidades que se le pide, ¿no? Y que no están incorporadas a las asignaturas, porque no se ha pensado en qué tiene que, al final, hacer el ingeniero o qué competencias va a hacer el ingeniero, sino que se ha pensado en qué va a dar el profesor que está dando no sé qué, ¿eh? Al final sigue eso, pues es lo que está pasando, ¿no? Bueno, pues yo voy a poner aquí, en primer lugar, un ejemplo de cosas que podrían ser elementos básicos para explicar. Elementos básicos, por ejemplo, que yo he traducido en unas cuantas cosas que creo que son ejemplo. Y luego pondré el material que estoy utilizando yo para las clases que estoy haciendo, ¿no? ¿Cómo se puede explicar matemática con nuestras cosas, ¿no? Pues bueno, nosotros podemos explicar matemáticas a través de lo que serían las transformaciones, a través de matrices homogéneas, que se explican desde el punto de vista matemático, pero que se asimilan desde cualquier idioma utilizando pues, el dibujo, ¿no? Una traslación, por ejemplo, se entenderá relativamente fácil cuando el matemático esté explicando las funciones que tienen que ejercerse desde el punto de vista matemático, y también cuando detrás pues, hay el dibujo, la animación, el apoyo, que está diciendo qué es lo que hace esa transformación, ¿no? Esto es aplicable pues, a las transformaciones de todo tipo. Por ejemplo, una rotación podríamos plantearla como una rotación alrededor de varios ejes, como las matrices correspondientes a la transformada,
y también desde el punto de vista gráfico, buscar lo que son las secuencias de movimiento alrededor de los tres ejes. Un concepto muy simple, ligarlo a las fórmulas, a la matemática que está detrás, pues es relativamente sencillo. Y claro, aquí habría que poner más cosas. Lógicamente yo he dejado la parte gráfica como elemento de nuestra disciplina, pero detrás pues está toda la analítica, ¿no? El giro alrededor de los tres ejes. Eso pues se puede aplicar ya de una forma más compleja, pues llegando a establecer ya también las ecuaciones que permiten utilizar las matrices homogéneas para varios movimientos, para varias transformaciones simultáneas a través de una misma matriz, ¿no? Rotación y traslación combinadas, utilizando matrices homogéneas, se explican en las materias de cálculo y álgebra y al final tienen como resultado pues, los movimientos, la transformación, que es mucho más fácil de asimilar cuando la tenemos visualizada a través de animaciones, ¿no? En un movimiento de un robot, bueno, aquí nuestro amigo Patrick Martin ha hablado de los robots, pues en un movimiento de un robot se puede hablar de una transformación paso a paso para llevar, por ejemplo, la pinza del robot a actuar para coger un elemento, pues a través de varias transformaciones sucesivas que tienen su transformada en forma de matrices y que también tiene pues una secuencia lógica desde el punto de vista de su interacción gráfica y que explica mucho más fácilmente que cualquier otra cosa qué es lo que pretendemos, ¿no? Que ese movimiento acerque la pinza al lugar donde tiene que producirse el agarre a través de movimientos correlativos o secuenciales. Pero también se puede hacer haciéndolo a través de un posicionamiento directo y al mismo tiempo estamos explicando el concepto de cómo se posiciona de forma directa el elemento para producir el mismo tipo de agarre, ¿no? Bueno, esto es algo relacionado con la matemática. Relacionar estas cosas con otras disciplinas, como por ejemplo estudiar matemáticamente la función o la curva asociada a una función, pues tiene también sentido desde el punto de vista matemático y se puede explicar mucho más fácilmente a través de un movimiento que controle qué es lo que queremos decir a través de una simple animación que nos permitiría pues, hablar de muchas cosas, entre ellas cosas matemáticas. Por ejemplo, que la primera derivada de la función del seno es el coseno, que hay un desfase en las curvas, que hay una sincronización, que se puede llevar incluso más lejos. ¿Cómo lo podemos llevar más lejos? Pues bueno, vamos a ver el estudio técnico de una curva ya un poco más compleja, en la cual pues aparecen elementos que si esto funciona bien, y si no lo haremos por fuera, no hay problema. Bueno, aquí he fallado, lo buscaremos por otro lado. No, sale. Un poco lento porque este ordenador es más lento que el que utilizo habitualmente, pero ahí está. Ahí tenemos una curva que es una curva que se asocia a un elemento complejo de un mecanismo en el cual hay una excéntrica que tiene una ley que obedece a criterios matemáticos. Una ley que en su primera fase, la fase que tendríamos en la primera zona de la curva que representa lo que sería la excentricidad, la diferencia entre el diámetro y el diámetro de base de la excéntrica, pues obedece a una ley de un movimiento uniformemente variado, uniformemente acelerado en la primera fase, luego uniformemente decelerado hasta llegar a una posición, y esto estudiarlo de forma matemática. Podemos ir un poquito más allá. Si yo esas curvas las asocio de manera que se pueda ver perfectamente la sincronización entre la primera, la segunda y la tercera derivada, y además puedo pararla en un lugar concreto, puedo hablar de muchas cosas. Puedo hablar de que si la curva es creciente, que si la primera derivada es positiva, que si la segunda derivada también es positiva. Puedo hablar de discontinuidades, puedo decir, bueno, es que aquí se produce una discontinuidad en la segunda derivada, estamos hablando de la aceleración,
Estamos hablando de crecimientos, con cavidad, convexidad, puntos máximos, puntos mínimos, puntos de inflexión. El estudio de la curva es un ejemplo muy claro de que nuestra disciplina obedece a un lenguaje general que se puede utilizar para cualquier otra cosa, ¿no? Bueno, pues vamos a ir un poco más allá. Física. Bueno, elementos como los grados de libertad. Los grados de libertad los podemos explicar con imágenes simples. Por ejemplo, podemos hablar de los grados de libertad, que es una palabra que normalmente cuando se llega a la universidad, ¿qué es eso? Bueno, pues sencillo. Los grados de libertad son los movimientos que se le permite a un objeto en diferentes condiciones, ¿no? Son los 3 movimientos típicos en las direcciones de los 3 ejes principales del espacio, serían los primeros grados de libertad, y luego pues también los giros, el cuarto de grado de libertad. Cuando estamos hablando de grados de libertad estamos hablando de cosas muy simples, podemos dar el nombre que queramos, pero la animación no engaña, ahí se ve perfectamente, se recuerda. Y luego, pues eso es una base para trabajar las cosas muy asimilable desde cualquier lenguaje. No estamos hablando de continentes, sino de contenidos. Yo creo que eso es básico para que las cosas funcionen de manera adecuada. Pero bueno, podemos aplicarlo también a nuestras disciplinas, a pesar de que, bueno, yo aquí pongo algún ejemplito, que posiblemente haya muchos ejemplos mejores, ¿no? Podemos estar trabajando con aplicaciones que nos den los pasos sucesivos para aprender una determinada tarea, ¿no? Nosotros explicamos algunas cosas, como por ejemplo lugares geométricos, y aquí pues tenemos un problema que necesita geometría, y tenemos la forma paso a paso para que el profesor explique lo que es la base conceptual que nos permitirá resolver cualquier otro problema que tenga elementos diferenciados, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, la curva, que sería el lugar geométrico de los posibles centros de circunferencias que serían tangentes interiores a un elemento y tangentes a otro. Bueno, y podríamos seguir y encontrar en la intersección del lugar geométrico que cumple esa condición con el lugar geométrico que ya lo hemos impuesto en el propio enunciado, pues la solución al problema. La solución al problema será la intersección, en este caso, de dos lugares geométricos, una buena manera de introducir el concepto de lugar geométrico como una serie de elementos, una serie en este caso de puntos que cumplen una condición, y cuando dos lugares geométricos se intersecan, pues cumplen simultáneamente las dos condiciones. Esto es una manera muy fácil de introducir un concepto complejo que da lugar a soluciones de problemas pues, mucho más sofisticados, ¿no? Alguno muy sofisticado podría ser el teorema de Apolonio, ¿no? En el cual, bueno, aquí no lo voy a dar en su totalidad porque yo esto lo hago y lo he hecho en varios foros y he utilizado varias horas para explicarlo, ¿no? Y no las tenemos. Pero bueno, aquí tenemos la solución de Apolonio a través de lugares geométricos, como a través de la intersección de los lugares geométricos se consiguen soluciones de geometría más compleja y que son asimilables con el concepto simple y llanamente de lugar geométrico, que es un concepto que utilizamos habitualmente. Pero podemos ir también un poco más allá, podemos ir a buscar problemas relacionados con otro tipo de técnicas. Por ejemplo, pues cómo se explican determinadas características de algunas de las curvas técnicas, que ya algunas de ellas han desaparecido incluso de los planes de estudio, ¿no? Pero que son funciones asociadas a elementos que ejercitan su función dentro de un mecanismo y que no se entienden si conceptualmente no se tienen claras, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo, pero ese ejemplo, bueno, podemos encontrar otros. Este, por ejemplo, nos permitiría hacer una secuencia muy clara de cómo se tiene que resolver a mano alguna de estas cosas, ¿no? En este caso, pues lo que sería una curva epicicloidal. Aquí no se pierde el alumno, no necesita texto, es un lenguaje universal que le va a permitir parar este elemento, volver atrás, volver a empezar, no se va a perder nunca porque está siguiendo el lápiz es el que le da la pauta, y en este caso no he decidido pararlo y ponerme
punto a punto en el lugar que corresponde porque es muy simple, ¿no? Pero el resultado sigue siendo el mismo. Es un resultado muy eficiente que nos da la secuencia lógica para dibujar una curva que tiene unas características que luego van a ser aplicadas en un objeto más o menos complejo. En este caso, el objeto más o menos complejo pues, está basado, el que voy a utilizar como ejemplo, está basado en dos curvas cicloidales. En este caso hemos visto una de ellas, esta sería la otra, y se refiere a un elemento que forma parte de un mecanismo, y vamos a ver este elemento cómo se genera espacialmente, y el alumno asimila la función de este elemento como una función relacionada con la geometría. Evidentemente, pues este tipo de formación yo pienso que es el futuro, y es un futuro en el cual nosotros estamos bien posicionados. Seguramente tenemos el material más sofisticado en este momento del mundo, porque no son cosas muy complejas, son cosas sencillas, pero son la base del conocimiento. Este elemento lo podemos integrar en la interfaz, por ejemplo, aquí ya lo tenemos integrado, y servir como ejemplo a uno de los mecanismos que proponemos, de los cuales veremos hoy alguno de ellos. Pero también lo podemos hacer utilizando esta técnica para dar muestra de conocimientos de nuestros antepasados, que aunque ahora en cierto modo pues, algunos sectores los desprecian, yo creo que todavía siguen siendo nuestros maestros, y hay muchas cosas que los grandes sabios de ahora pues, no han tenido en cuenta porque ya están descubiertas desde hace mucho tiempo. Algunas de ellas muy sofisticadas y que han pasado desapercibidas en la historia, como por ejemplo el funcionamiento de la Cardan, que ya Agustín de Betancourt en su día pues estudió, y en su tiempo pues no fue suficientemente reconocido por temas políticos, pero que nosotros en una tesis hemos demostrado que fue muy anterior al reconocimiento que hay escrito en la historia sobre el descubrimiento de este mecanismo, ¿no? Y podemos entrar en detalle en muchas otras cosas. Estamos con la posibilidad de utilizar herramientas nuevas. Aquí tenemos una herramienta nueva que es un PDF. Esto es un PDF. Supongo que la inmensa mayoría pues, trabajo con PDFs para enseñar cosas, pues ya lo conoce. Pero, a ver si esto nos permite utilizar en su máxima potencia documentos PDF que nos permiten pues, mover, girar, ampliar. O sea, yo aquí puedo, si esto funciona, que supongo que terminará funcionando, pues puedo mover, puedo ampliar, y utilizar esta Cardan con un PDF. Es un PDF que nos sirve incluso dentro de una revista indexada, probablemente dentro de algún tiempo, pues se puedan incluir este tipo de cosas que ahora no están valorando, porque lo que hacemos no es publicable y visible igual que lo tenemos ahora en pantalla, ¿no? También movimientos de elementos que son más o menos complejos, incluso la posibilidad de ver un objeto, simplemente verlo desde diferentes posiciones, pues pienso que son cosas que nos pueden ayudar en nuestra formación en muchas disciplinas. Y vamos más allá. Ahora lo que he utilizado hasta ahora es material confeccionado por nuestro grupo de trabajo, pero bueno, tenemos ahí una fuente, tenemos a YouTube con una fuente enorme de información que yo no he incluido dentro de mi material por cuestiones de tipo ética, porque no son míos, entonces tengo que pedir permiso. De alguno de ellos he pedido permiso y lo puedo utilizar, pero hay cosas que hemos hecho que nos permiten destacar determinados elementos dentro de un conjunto, y el destacar nos permite utilizar color, nos permite utilizar transparencia, nos permite utilizar cosas que hacen que esos elementos sean visibles, pero no solamente a nosotros, sino a otros personajes que lo hacen mucho mejor y que seguramente tienen muchísimos más medios, ¿no? Aquí he puesto como ejemplo una animación de YouTube que nos da idea de lo compleja que puede ser una forma
que nos da idea del funcionamiento de un motor, que nos permite acercarnos a ese funcionamiento incluso con música, con toda la información que se necesita para que un motor completo se forme y nos enseñe el interior y veamos cómo funciona en su totalidad, destacando aquellos elementos que en el momento en que se posicionan nos permiten ver dónde van situados, y en el momento que queremos ver su funcionamiento podemos hacer transparentes los elementos que le rodean, cosa que no sería posible en un elemento real, y ver su funcionamiento interior, ¿no? No me voy a extender, es muy extenso. Pero también sí que me puedo extender en algo más sencillito, ¿no? O sea, ir un poco al detalle, el detalle del funcionamiento de un motor, en el momento en que se producen los diferentes tiempos, cuando entra el combustible, cuando se produce la chispa, el por qué la expansión produce el movimiento del pistón. Todo este tipo de cosas que están por ahí, pero están desparramadas, es como una gran papelera donde es difícil sacar lo que uno quiere en el momento que quiere, y a veces incluso no es posible porque la red no funciona, porque hay que darse de alta de no sé qué. Bueno, si esto tenemos una interfaz que logra situarlo, pues nos permite acceder a esos elementos como una especie de catálogo en el cual el elemento importante es el enlace, el que relaciona todos estos elementos para que podamos entrar en detalle y verlos con ese detalle que se necesita, ¿no? Aquí, bueno, yo creo que con eso he dado un poco muestra de las cosas, y ahora pues vamos a ver un poco lo que es el material docente que yo estoy utilizando, que estamos utilizando en clase y que nos sirve a nosotros para dar clases dentro de nuestra escuela, la Escuela de Ingeniería. Este material, en sus primeras fases, ya lo sabéis, muchos de los que estáis aquí lo estáis utilizando. Algunos de ellos lo tienen sin actualizar porque es un material que para actualizarlo se necesita acceder concretamente a la posibilidad de hacerlo, y yo la he dado a todo el colectivo nuestro y también al colectivo de ADM, pero por problemas X, pues algunos de ellos no lo tienen. Otros sí, otros me lo piden cada año, lo renuevan y continúan trabajando con él. Actualmente incluso nuestros propios alumnos a través de Dropbox, y es un ofrecimiento que hago por si alguien quiere tener acceso del Congreso, bastaría con que me enviasen un mail, les daríamos de alta en Dropbox para que pudiesen bajarse este material y ahí tienen toda la información para poderlo poner en marcha. Aquí está todo lo que se necesita para dar una clase en condiciones dentro de lo que sería el ámbito de trabajo en el que estamos trabajando nosotros. Evidentemente, David Corbella tenía mucha razón. Nosotros necesitaríamos más tiempo para la asimilación de este material. Es un material que tienen que ver los alumnos en muy poco tiempo. Sin embargo, los resultados que conseguimos son espectaculares. Podríamos ver alguno de ellos. Si luego queréis, podemos enseñarlo, ¿no? Este material nos permite acceder a los elementos, entrar a mostrar en posiciones concretas las formas para explicar las características de una axonometría, los invariantes, qué es lo que es importante en esos aspectos. Y esto está en prácticamente todos los elementos que se utilizan, ¿no? Como, por ejemplo, podríamos ver en una perspectiva cónica cómo se obtienen los puntos de fuga. Bueno, pues aquí no hace falta mucha cosa, simplemente hay que mover el objeto y llamar la atención. Es decir, ¿veis? Las direcciones desde el punto de vista paralelas a las direcciones de las aristas del objeto, donde cortan al plano, son los puntos de fuga. Pues esto es muy sencillo, no necesita una gran explicación, sino que directamente, hablando, o incluso se puede tener la voz también grabada e incorporarla. Yo siempre he sido partidario de que este es un material que no ha de sustituir al profesor. Es el profesor que ha de trabajar con este material para poder explicar las cosas como él sabe, ¿no?
cosas que pueden ser más o menos complejas y que tenemos que explicar. Por ejemplo, en un sistema de representación, bueno, vamos al sistema de representación americano, pues ver la diferencia con el sistema europeo, ¿no? Cómo se proyectan los elementos. Una vez proyectados esos elementos, pues ver la situación en la que tenemos el cubo para hacer la elección de cuáles son las vistas principales que vamos a utilizar para su representación, y luego pues incluso ver cómo se desdoblan las vistas, a diferencia de cómo lo hacemos en el sistema europeo, ¿no? Utilizando como elemento de base la proyección sobre la cara anterior en lugar de sobre la cara posterior, y el desdoblamiento en la dirección correspondiente a los elementos que están situados tocando al cubo, ¿no? Eso da lugar a esa representación que se llama muchas veces del tercer diedro y que muchas veces nadie sabe por qué cuando llega a la universidad, y que si nosotros lo explicamos a través de pequeños conceptos, a través de la base, pues resultan muy fácilmente asimilables, ¿no? Esto, bueno, pues está lleno de cosas de este tipo. Hay algunas cosas más complejas, menos complejas. Conceptualmente, lo que es un proceso de corte, bueno, pues lo podemos explicar. Tenemos pues un objeto que podemos verlo desde varias posiciones para que se vea bien cómo es, y este objeto pues le aplicamos el concepto de corte. Pues hay una superficie de corte. Esa superficie de corte nos permite posicionarnos de manera que tenemos elemento cortado, distinguir la parte anterior de la posterior, nos permite eliminar el elemento anterior para poder visualizar en una dirección, nos permite elegir la dirección de visualización, nos permite después decir qué es lo que se obtiene a través de esa proyección, que sería el corte, y también nos permite distinguir la diferencia que existe con la sección. Bueno, todas estas cosas que realmente tenemos y que estamos utilizando son muchas de ellas muy sencillitas, pero que nos permiten perfectamente llegar a explicar lo que antes pues necesitaban más tiempo, porque era más complejo, ¿no? Había que trabajar solo en pizarra, llenar pizarras, fórmulas, etc. Y este tipo de material pues nos permite acceder a toda esa información de una manera mucho más cómoda, mucho más sencilla, pero no solamente en su base, sino que podemos llegar incluso un poquito más allá, a través de bueno, pues lo que serían ejemplos concretos de formas en las que, bueno, pues que el alumno tiene que trabajar, que han sido exámenes o lo que sea, pues cómo se tienen que proyectar, serían las proyecciones. Estos elementos pues funcionan de esa manera, y también, ¿por qué no?, lo que son elementos referentes a lo que sería un mecanismo. En el mecanismo pues podemos ver los elementos que lo integran, las funciones que se ejercen en él. Podríamos entrar a establecer en un caso concreto pues, el funcionamiento del mecanismo, ver cómo funciona. No sé, bueno, parece que tiene velocidad suficiente para moverlo aquí, pero aquí ya hay muchos elementos muy sincronizados. Hay pues la sincronización de las velocidades, etcétera, que requieren mucho cálculo y que son cálculos de ingeniería. Y hay algunos muy complejos. Este no lo sería tanto porque es un paso simple, ¿no? Con lo cual solo hay una variación de velocidad, pero esto se puede aplicar y veremos algún caso mucho más complejo, ¿no? También podemos entrar en el detalle de ver los elementos, cómo se montan, cómo se desmontan, la explosión, el desarme de este elemento. Podríamos ver los dibujos correspondientes, el dibujo de conjunto, los dibujos de despiece. Podríamos entrar en uno de estos elementos concretos y verlo. Yo creo que este tipo de cosas, pues bueno, pues cada vez, además con estas interfaces y teniendo pues alguien que lo sepa manejar, que es muy sencillo. Una vez que se obtiene esto, pues es simplemente picar y hay varios sistemas para moverse a través de lo que sería el mapa general, o a través de un menú simple, o a través incluso directamente de los elementos como son apartados y demás, pues se puede lograr dar
idea de toda la información que hay detrás y de todas las explicaciones correspondientes, y haciendo uso también de la capacidad que tienen los ordenadores para poder ejercer funciones y acercarse a zonas concretas, diferenciando, aunque eso no sea lo habitual, mediante colores los elementos que son diferentes, para entrar en el detalle de las cosas donde el alumno suele cometer más errores, ¿no? Es relativamente frecuente en los alumnos que empiezan, pues que un tornillo lo dibujan a veces de manera que rosca en la primera zona, cuando eso, bueno, pues no sería un tornillo, sería un elemento que pasa a través de otro, ¿no? Si quiere roscar, pues la primera zona la tiene que atravesar sin roscar, puede ver el detalle, y luego la segunda zona ya es roscada, prevalece el tornillo, las diferencias, bueno, y esto en todas las zonas, pues explicar un poco pues cómo funcionan, ¿no? Más sofisticado, más complejo, y a través de menú, si queréis, bueno, pues podemos entrar dentro de algunos elementos que ya se han visto, ¿no? Dentro de los engranajes, pues entrar en elementos conceptuales, desde lo más simple, la diferencia que se produce cuando hay pues una reducción simple, hasta cosas más complejas, como por ejemplo el funcionamiento de los engranajes cónicos, o conceptos como la línea de ataque, que nos permite explicar cómo se produce el empuje entre dos superficies en condiciones ideales, ¿no? Sería de manera que el empuje se produce normal a la superficie perpendicular. Llamar la atención del por qué se llama línea de ataque, porque el engranaje que empuja lo hace siempre en esas condiciones ideales, y también enseñar que eso es posible con engranajes exteriores y también con engranajes interiores, donde las condiciones son similares, ¿no? Se produce de igual manera esa interacción que nos permite entender conceptos que pueden ser más o menos complejos con relativa facilidad. Esto puede llegar a ser bastante complejo. Puede haber fórmulas, puede haber muchas cosas, pero evidentemente cuando hay una imagen detrás, pues es mucho más fácil explicarlo, ¿no? Ver cómo al final, cuando hay un tren de engranajes, las velocidades no dependen ya solamente de las ruedas extremas, sino que dependen también de las ruedas intermedias, cuando se produce una transmisión de un eje hacia dos ruedas diferentes. Este tipo de cosas que a nosotros en su momento nos costó entender, pues podemos explicarlas con mucha facilidad con elementos que son ya mucho más complejos y que requieren más cálculo. Aquí, por ejemplo, el funcionamiento de un tren epicicloidal doble, que se utiliza mucho en ingeniería, bueno, pues es mucho más sencillo hacerlo con estos elementos que no hacerlo de la manera que nos lo explicaron a nosotros, que era mucho más difícil su asimilación. Esto es aplicable a todo. Es aplicable pues al diferencial en el coche, para ver cómo funciona un diferencial en todas sus facetas, cuando está girando, cuando está con un eje parado, hacer cosas que incluso sería imposible hacerlas en condiciones normales, ¿no? Bueno, ¿dónde podemos llegar aquí? Podemos llegar muy, muy lejos, ¿no? Pero la base siempre va a ser la misma. Cualquier elemento que queramos explicar, por ejemplo los rodamientos, tendrá la posibilidad de explicarse a través de esfuerzos, a través del fundamento teórico, ver un poco lo que es la clave que el alumno tiene que concebir, o sea, el concepto clave en los rodamientos, en los cojinetes. ¿Cuál es? Bueno, pues que la longitud que se recorre en contacto en los elementos es la misma. ¿Cómo lo demostramos? Bueno, no es necesario demostrarlo, ya se ve. Aquí hemos obligado a que la longitud de la circunferencia pues sea la misma, y ya se ve, no hace falta decir nada, ya se ve que lo que se recorre no hay deslizamiento, sino que simplemente pues, los elementos se mueven en esas condiciones. Pero podemos aplicarlo a cojinetes axiales o radiales. Aquí tenemos para los cojinetes axiales también lo que se produce. Podemos ver el funcionamiento de esos elementos, podemos ver los componentes, podemos extraer esos componentes, ver un poco bueno, pues todo lo que hay detrás de esa tecnología. Si el
o los que han intervenido en generar ese material, pues lo han tenido en cuenta, ¿no? Hasta el punto de que se puede hablar de muchos de estos elementos con incluso la tabla de dimensiones, y los alumnos pueden coger directamente los valores de esta interfaz desde aquí. Podemos explicar conceptos más complicados, como por ejemplo el no alineamiento de los ejes en el rodamiento de unos cojinetes. Esto, bueno, pues en la práctica, si no es con una animación, pues sería bastante complejo, ¿no? Más cosas. Bueno, lo que hemos dicho, o sea, aquí cualquier cosa que cojamos, pues está hecha, el movimiento que hemos visto antes, pues era esto. O sea, tenemos aquí la posibilidad de que cuando explicamos las excéntricas como elementos mecánicos, pues podamos asociar lo que hemos dicho, ¿no? Ver esas características que antes hemos visto por separado y, bueno, gracias a el ingenio de las personas que han creado los lenguajes de programación, donde ahí sí que hay que saber inglés, pero no es necesario hablarlo, cosa que a mí me cuesta mucho, pues bueno, pues hemos logrado hacer cosas que creo que son útiles, más útiles que saber hablarlo, pienso yo, ¿eh? Otra cosa es que eso también sea bueno, y creo que es muy bueno. Pero aquí podemos llegar a ver cosas muy complejas, como mecanismos completos y demás, que esto sí que puedo mostrar porque los hemos hecho nosotros. Los que no hemos hecho nosotros, pues tenemos que pedir permiso, utilizarlos, pero ya empezamos a hablar de conceptos que yo introduje hace algunos años y que no sé si había otros por ahí que pensaban lo mismo que yo, pero ya se están haciendo, ¿no? Contenedores de información, ¿no? Un contenedor de información sobre engranajes que pudiera tener todas estas cosas y otras más, un contenedor de información sobre cojinetes, contenedores de información. También el concepto de el aprender jugando, ¿no? El aprendizaje a través de los juegos, los games learning. Nosotros tenemos asignaturas, estamos haciendo asignaturas de PBL, Project Based Learning, y estamos llegando a conseguir resultados bastante espectaculares. Algunos de ellos ya los hemos mostrado en otros foros, no lo voy a hacer aquí porque ya se ha hecho suficientemente y creo que hay que dejar un espacio para que se pregunte. No sé si me he extendido más de la cuenta o no, espero que nadie se haya aburrido con lo que hemos hecho, y aunque hay muchas otras cosas que se pueden ver, porque en este material, ya dentro del material hay muchas cosas más, y también fuera pues he traído otras cuantas por si acaso. Bueno, pues estoy a vuestra disposición por si alguien quiere preguntar algo sobre el material que se ha utilizado, o sobre la explicación, o sobre cualquier otra cosa que se os ocurra, ya que incluso el fuente lo tengo aquí, el programa fuente. Muchísimas gracias. Realmente ha sido una presentación fascinante. Muchísimas gracias. ¿Alguna pregunta rápida? Yo tengo una, es la dirección de correo. Porque si estoy enviando el correo, podemos acceder a todo ese material. Eso no lo... Bueno, la dirección de correo, bueno, Ingegraph, a través de Ingegraph no hay ningún problema en conseguirla. La mayor parte ya la tiene, pero bueno, simplemente poniéndose en contacto o bien conmigo, como presidente de Ingegraph hasta ahora ya dejaré de serlo, todavía está mi correo por ahí, y si no con mi nombre en internet, no sé, pues pueden ser 3.000 o 4.000 cosas, a lo mejor sale, ¿no? Pero en todo caso, a través de Ingegraph, a través de la nueva dirección de Ingegraph o de la secretaría, pues es fácil acudir. Nada, era para agradecerle que todo este material esté libre y tan fácil de acceder. Es increíble el trabajo hecho y la facilidad con la que lo... Sí, bueno, en 2006 ese material se facilitó a través de un CD, muchos tienen el CD, ahí estaba ya la información para poder utilizarlo, está restringido, hay una codificación, pero bueno, pues yo lo regalé a todos los asistentes, y actualmente la forma de acceder a ese material es muy similar. En lugar de ser un CD, es
un directorio que se pone en Dropbox y se le da acceso a todo aquel que esté autorizado. En este caso, yo la autorización automáticamente ya la he dado a todo el colectivo de Ingegraph que quiera, también los de ADM o de AP Primeca, y también a los colaboradores, porque espero que sigan colaborando en lo sucesivo y sigan ayudando a que Ingegraph bueno, pues extienda su influencia, ¿no? También, que yo pienso que desde algunos foros está un poco menospreciado el trabajo que hacemos porque no entra dentro de los estándares, ¿no? O sea, esto difícilmente es un artículo indexado, ¿no? En todo caso podría ser un artículo indexado, pero no muchos, ¿no? Y los sistemas que hay son rígidos, son sistemas que no permiten salirse de lo establecido. Bueno, hay una pregunta. Nada, solo para agradecerte, ya lo ha hecho la moderadora, pues tu generosidad, la generosidad de vuestro equipo por cederlo a todos los miembros, ¿no? Que nos consta que lo habéis hecho y más bien empujáis vosotros, ¿no? Yo creo que este trabajo es que además tiene un potencial, aparte de todo lo mucho que habéis hecho, tiene un potencial casi infinito, ¿no? Hablas de contenedores. ¿No habéis pensado en abrir de alguna forma para que se os pueda suministrar material que lo enriquezcáis, como hacen otros foros en Internet y otras bases de datos? Porque podría ser un libro, al final, a utilizar por todos, ¿no? Sí, bueno, la verdad es que no hemos sido buenos vendedores, ¿eh? Yo creo que aquí en estos momentos es muy importante el marketing, ¿eh? Y cuando uno se encierra y trabaja y lo hace en solitario y además en un entorno que no es el más adecuado, quizá no sea el momento aquí de hablarlo, pero es así, pues entonces resulta difícil que ese material se extienda, ¿no? Y ha de ser a base del esfuerzo propio. A mí algunas universidades que se han enterado a través de sus componentes de que existe este material, pues me han invitado, he dado una conferencia, he regalado allí el material. Nadie tenía en ese momento idea de que existía y bueno, les ha parecido algo enorme, pero también es cierto que eso sigue siendo restringido a pesar de que ya es bastante conocido, ¿no? Todavía hay muchísimos sitios donde desconocen ni siquiera que exista este tipo de material, porque las universidades tendrían que quizá facilitar más que esto se extendiera, o porque nosotros no nos hemos sabido mover. Pero evidentemente las posibilidades siempre hemos pensado que eran muy grandes, ¿no? Nosotros hemos enseñado este material en Valencia, en Burgos, en muchos ICES de universidades. Lo tenemos incluso en alguna biblioteca de universidad, porque se nos ha pedido de la biblioteca, los hemos cedido a todas las bibliotecas que lo han pedido, en Santander, etcétera, etcétera. Se han dado conferencias pues, en Gerona, en Tarragona también, en Lérida, y en todos aquellos sitios donde se nos ha invitado para que lo hagamos, ¿no? Y esa es la propaganda que se ha hecho. Seguramente habrá otros métodos, otras metodologías más ligadas con personas de mejor marketing que nosotros y habrían llegado más, pero nosotros hemos llegado hasta ahí. Muchísimas gracias. Pasamos a la siguiente sesión.